Bienvenidos y bienvenidas a Capacidad Deportiva, el programa donde vemos el deporte desde la mirada de las personas con discapacidad. Hoy en nuestro último programa nos mudamos hacia Tokio para los Juegos Paralímpicos 2020, que se desarrollarán desde el 23 de agosto y contarán con presencia ecuatoriana. A continuación, ampliaremos un poco más sobre las novedades que nos trae este evento en la nota preparada por nuestros compañeros, Helen Capello y Luis Loyola. Vamos con el reportaje. Estas son algunas de las cosas que no sabías de los Juegos Tokio 2020. Los Juegos Paralímpicos empezaron en 1948 como un programa de rehabilitación para veteranos de la Segunda Guerra Mundial y en 1952 se convirtieron en una competencia internacional. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio estaban destinadas a realizarse en el verano del 2020. Sin embargo, tras la pandemia del coronavirus, se postergaron para el 2021. Pese a esto, el Comité Olímpico Internacional confirmó que los Juegos seguirán llamándose Tokio 2020. Tokio recibirá a 4.400 deportistas paralímpicos de 160 países, quienes competirán en 22 deportes en 21 sedes. Ecuador cuenta con 10 clasificados para los Juegos Paralímpicos. Algunos de ellos son Darwin Castro en los 1500 metros planos, Kiara Rodríguez en salto largo, Damián Carcelén en 400 metros, entre otros más. Como pudimos ver en el video, Tokio nos trae muchas sorpresas en cuanto a Juegos Paralímpicos y nuestros deportistas ecuatorianos. A continuación vamos a una pausa y ya regresamos, pero no se muevan de sus pantallas y tenemos una entrevista con un atleta paralímpico que estará compitiendo por un podio para nuestro país. Ya volvemos. Todos tenemos los mismos derechos. Derecho a la educación. Derecho a trabajar. A participar en actividades recreativas y ser el mejor. A no ser discriminado. Somos personas con discapacidad y como todos tenemos derechos. Acércate a la CNDH, Derechos Humanos, compromiso de todos. Amigos y amigas, volvemos a Capacidad Deportiva y en este momento tenemos una entrevista con un destacado deportista paralímpico del Ecuador. Vamos a presentarlo antes de saludarlo. Él es Darwin Castro, es atleta cuencano paralímpico con discapacidad visual de 28 años. Él es clase funcional T11 de Ecuador, especialista en la rama del atletismo, 1500 y 5000 metros planos. Entre sus títulos destacan que fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, fue séptimo lugar en los Juegos Paralímpicos Río 2016, ganando el primer diploma paralímpico en la historia del país. Además fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Darwin, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Estamos felices de tenerte aquí y queríamos comenzar la entrevista primero saludándote y diciéndote ¿qué significa para ti ser un deportista paralímpico? No, primero, muchas gracias por el espacio. Para mí también es una alegría estar con todos ustedes compartiendo mi historia de vida, compartiendo mis logros deportivos. Realmente, bueno, para mí ser deportista paralímpico es tener una filosofía, el espíritu del paralimpismo, de poder compartir con otras personas los logros que yo tengo. En mi caso, que Sebas y Diego, pues realmente poder competir con ellos, poder llevar el espíritu del paralimpismo a nivel nacional y a nivel mundial, pues. Cuéntanos un poquito de cómo adquiriste tu discapacidad. Tengo entendido que fue a los 16 años y cómo esto cambió para ti y el deporte, cómo te influyó a superar la discapacidad que tienes actualmente. Bueno, yo la discapacidad la adquirí a los 16 años por el desconocimiento de mi enfermedad tengo, que era tocono, bueno, y no lo supe en su momento, pues no conocían mis padres, no la conocía yo, y hasta que llegó un punto donde no me traté a tiempo, pues, y me hicieron trasplantes de córneas, donde fue fallido, trasplante de los dos ojos,
Y bueno, perdí a los 16 años, casi a los 17, y desde allí pues no entendía yo las personas con discapacidad, no asimilaba mi discapacidad en su momento, pues realmente fueron 3 años bastante fuertes para mí, donde pensaba que no debía estar en este mundo, donde tenía hasta pensamientos de suicidio. Y bueno, fue muy duro poder asimilar para mí la discapacidad, pero llegó a mí el mundo del deporte para personas con discapacidad. Darwin, cuéntanos un poquito, tal vez alguna experiencia, alguna anécdota que tengas cuando recién comenzaste a practicar el deporte, cuando recién comenzaste a hacer medio fondo como tal. Bueno, cuando lo conocí a Sebas, hasta ahora recuerdo mi primera carrera, que fue un selectivo para ir a los Juegos para Sudamericanos en Chile en 2014, donde nos habíamos conocido ese momento, bueno, estábamos conversando, compaginamos también en ese momento que llegó el momento de la partida en la carrera, donde me caí y yo no sabía qué hacer. Sebas también estuvimos allí, pero solo me levanté y Sebas me fue alentando hasta cuando pudimos terminar la carrera y pudimos hacer la marca. Por supuesto. Ahora hablemos un poquito de llegar a Río, tu primera Paraolimpiada. Es la categoría más grande, digamos, para un deportista, el evento más grande para un deportista. ¿Cómo fue llegar a Río después de haber estado en el podio panamericano y llegar a Río 2016? ¿Qué se sintió esa experiencia para ti? No, una experiencia muy grande, muy satisfactoria, donde Sebas, cada vez que íbamos compitiendo, cada vez que íbamos teniendo el día a día, fue trazando nuevas metas, pues, y me dijo desde el primer momento: Darwin, yo creo que podemos llegar a los Juegos Paralímpicos de Río. Entonces yo dije, y ahí vamos a mitad de ciclo, entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Tú solo tienes que confiar en mí e ir entrenando día a día. Entonces yo confié ciegamente, se podría decir así, en Sebas, pues, y donde pudimos hacer la marca para poder participar en los Juegos Paralímpicos, realmente estar allí, un orgullo para el país, porque ninguna persona con discapacidad visual y su guía ha podido participar en la historia del deporte ecuatoriano. Entonces, poder llegar a esa primera participación, tener el primer diploma, realmente hasta ahora recuerdo estar en el estadio con alrededor de unas 25,000 personas, pues es una alegría total que no sabría cómo describirla con palabras. Para finalizar la entrevista, desde tu perspectiva de ser una persona que tiene una discapacidad, ¿qué mensaje le podrías decir a las personas que tienen una discapacidad y que tal vez porque sus padres no los permiten o porque ellos tienen ese temor, no se atreven a realizar algún deporte y destacar como tú lo has hecho? Bueno, primero yo creo que poder conversar, primero asimilar la discapacidad, ya que realmente es muy difícil en el Ecuador poder practicar, que una persona con discapacidad practique deporte, porque primero no asimila su discapacidad, los obstáculos de la familia, quizás no quieren que esa persona se desenvuelva solo porque piensan que no puede desenvolverse. Entonces, invitarles pues a que confíen en sus hijos, confíen en la persona con discapacidad y que cada día pues la traten de enrolar en este mundo del deporte, que vean el deporte así como yo lo vi, pues que puede cambiar historias de vida y por qué no poder representar al país, a la provincia en su momento, y invitarles pues a que tengan sueños, pero que cada día luchen por eso. Darwin, muchísimas gracias por aceptar la entrevista el día de hoy y estar con nosotros y además compartir su historia. Te agradecemos bastante y te deseamos muchos éxitos en Tokio. Sabemos que vas a destacar y lo vas a hacer muy bien. No, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por su tiempo, gracias por poder compartir pues aquí con todos ustedes y invitarles a que nos sigan y que vamos por grandes cosas por el Ecuador. Muchas gracias. Listo, como vieron amigos, esta fue la entrevista con Darwin Castro, pero ya a continuación también conoceremos a sus guías, quienes colaboran con él y le ayudan a que destaque en su deporte. Ellos son Sebastián Rosero y Diego Arévalo. Ya volvemos. Este es el recién estrenado piso de Laura, perfectamente adaptado a sus necesidades. Laura coge este autobús todas las mañanas, también accesible para ella y para todos los demás. Pero hoy es su día libre y tiene un plan. Si hacemos el entorno accesible, lo demás lo decides tú.
Amigos y amigas, volvemos a Capacidad Deportiva y en este momento tenemos una entrevista con dos de los guías del deportista Darwin Castro. Ellos son Sebastián Rosero y Diego Arévalo, quienes nos contarán un poquito más de cómo se desempeñan y cómo conocieron este deporte. Quisiera que los dos me cuenten brevemente. ¿Creen que hay espacios destinados para personas con discapacidad, en este caso discapacidad visual, digamos en la rama del atletismo, que estén equipadas para que él pueda correr y ustedes también puedan desempeñarse como tal? Bueno, lastimosamente en Cuenca, que es una de las ciudades, la Atenas del Ecuador le dicen, no solamente por la cultura, sino entiendo yo también que por el deporte, claro, donde nace, donde las medallas olímpicas de nuestro país están acá. Esperemos que pronto quizás las medallas paralímpicas también salgan de acá. Lastimosamente ni siquiera para el deporte convencional hay espacios adecuados hoy por hoy. La pista en donde nosotros entrenábamos no es una pista de atletismo, es una pista de asfalto. Entonces desde ahí ya comenzamos a tener un poco de inconvenientes. Los espacios para personas con discapacidad en el Ecuador, todavía, a pesar de que el deporte paralímpico, el deporte adaptado está con grandes resultados, con grandes opciones, es muy limitado. Nosotros vivíamos en Quito con Darwin y teníamos muchísimas limitaciones, no nos dejaban entrar a los escenarios, no nos prestaban instalaciones. Diego, y estas necesidades, aparte de la necesidad, digamos, de un espacio como tal, ¿qué otras necesidades tienen ustedes como guías que creen que se podría mejorar para que Darwin rinda un poco más y ustedes también rindan un poco más en el ámbito deportivo? Pues, lo principal, como dijo Sebastián, creo que son los lugares de entrenamiento, ya que con Darwin se nos complica, como dijo él, bastante por el tema de que si a veces la ruta aquí al lado del río se daña, entonces es muy complejo correr con él porque cuando queda dañada él se dobla los tobillos. Entonces esa es la parte más fundamental que nosotros digamos que necesitamos por el hecho de estar con Darwin. Y Sebastián, viviste una Olimpiada ya con Darwin, pasó lo que tenía que pasar, ahora me imagino que las expectativas son mucho más altas. ¿Qué nos puedes comentar sobre este evento que ya viene y cuáles son las expectativas que tú tienes frente a esto? Bueno, como Darwin lo comentaba, cuando comenzamos a correr, en verdad yo no entendía mucho lo que hacía y no entendía mucho qué es lo que venía después. Los objetivos fueron naciendo en el camino. Nunca pensamos o nunca nos dimos cuenta de las capacidades que podíamos llegar a tener al inicio. Cuando llegamos a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con solo 2 años de entrenamiento juntos, en verdad en ese rato nosotros dijimos somos muy jóvenes o somos muy inexpertos, vamos a ir a los Juegos de acá Río a ver cómo nos va, a participar, a aprender, como solemos decir los deportistas en los primeros eventos. Claro. Pero en ese transcurso, en ese camino mismo, con Darwin nos dimos cuenta que había muchísimo potencial en él, muchísimos chances de que él sea un candidato, un favorito o un opcionado. Y dijimos, bueno, creo que tenemos 4 años para trabajar duro, vamos para Tokio y yo creo que en Tokio vamos a ver si es que peleamos. Vamos a ver si es que peleamos, llegó rapidísimo, pasó muy rápido el tiempo y ya está Tokio. Entonces nos hemos esforzado mucho para seguir manteniendo esa posición o ese pensamiento de querer ser candidatos. Como dice Diego, nosotros esperamos mucho de nosotros mismos, sabemos de lo que hemos entrenado, sabemos de lo que podemos hacer y simplemente pues bueno, vamos a disfrutar. No puedo negar de que existe ansiedad, no puedo negar que existe un poco de nerviosismos, pero sabemos de lo que podemos hacer. Claro, listo. Para finalizar la entrevista, al igual que le pedí a Darwin, quisiera pedirles a ustedes un mensaje, sobre todo para las personas o los familiares que tienen personas con discapacidad. ¿Se nos podría dar un mensaje de que se integren a practicar un deporte, de que no tengan miedo, o tal vez cuando sus padres son muy sobreprotectores y no quieren que sus hijos realicen actividad física? Bueno, sin duda alguna el vivir o convivir con una persona con discapacidad es complejo, eso no lo puedo negar. Pero hay opciones de que las personas con discapacidad se involucren en la sociedad, de que vuelvan a ser o que se reinserten en la sociedad. A veces nosotros creemos que la sociedad a las personas con discapacidad les aleja o no les quieren incluir.
A veces de parte y parte. Yo considero que hay oportunidades. Darwin ha tenido la oportunidad de salir del país, conocer, viajar, competir, representar al Ecuador, y no quiero que sea solo él. Quiero que haya muchísimas personas con discapacidad visual y con todas las discapacidades en general involucrados en deporte, en música, en la parte académica, que se puede, en verdad se puede. Claro. Ya yo conviviendo con Darwin me doy cuenta de que son capaces de hacer muchísimas cosas simplemente diferente. Y todos somos distintos. Todos somos distintos. No tenemos que tener una discapacidad para ser diferentes. Por eso yo no hablo mucho de la inclusión, yo hablo más de la convivencia. Y en la convivencia es entender o comprender, ser conscientes de que todos tenemos diferencias. Invitarles a todos a que convivamos, no solamente por tener una discapacidad, sino que convivamos por pensar o ser distintos. Diego, ¿nos puedes dar algún mensaje para igual, en el mismo sentido, a las personas que tienen alguna discapacidad y no se atreven a practicar algún deporte? Bueno, mi mensaje es que se atrevan a salir, que no lo teman, porque lo pueden hacer muy bien y capaz hasta lo hacen mejor que nosotros. Y para el resto de gente, pues yo creo que la sociedad debería empezar a cambiar y entender un poco lo que significa una discapacidad y no cerrar las puertas a ninguna persona. Listo. Sebastián y Diego, les queremos agradecer por estar el día de hoy con nosotros, por contar sus experiencias, y también les queremos brindar el mayor de los éxitos en Tokio 2020. Sabemos que les puede ir bastante bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, así concluimos este segmento de entrevistas el día de hoy. Conocimos a Darwin Castro, también a sus guías, a Diego y Sebastián. Estuvimos el día de hoy con ellos y así finalizamos este espacio de entrevistas. Y así finalizamos el último programa de nuestra primera temporada de Capacidad Deportiva, donde hemos conocido a varios atletas quienes nos contaron sus historias, sentimientos, fortalezas y necesidades que les llevaron a alcanzar sus triunfos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima ocasión.